Hola amigos, bienvenidos una semana más al podcast Fotocasa Pro Academy. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Carlos. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Pues acalorado, Ismael. Llevo una semana y media con un constipado, macho, que no... ¿Una semana y media solo? Sí, una semana y Madre media. O mía. sea, según van pasando los años, los que llegamos a los 30, ¿Y las pasados? enfermedades son peores, tío. Creo que eso tiene que ver con que tengas una hija, ¿eh? Puede ser, puede ser, Creo que sí. puede ser. ¿Tú qué tal? Pues todo bien, la verdad. Esperando ya que llegue el puente y con muchas ganas de cogerme unas vacaciones. Bueno, como veis, siempre hacemos como falsos directos, grabamos los vídeos. Esto lo veréis después del puente, pero realmente lo estamos grabando antes del puente. ¿Qué me cuentas? Pues nada, ya te digo, con ganas de empezar el programa de hoy, porque hoy tenemos una persona, un invitado muy especial que muchos de vosotros conoceréis. Es quizá una de las personas más conocidas en el sector inmobiliario, sobre todo para aquellos que habéis hecho algún tipo de formación. Y bueno, creo que va a ser muy interesante lo que nos va a decir. Totalmente de acuerdo. Pero te das cuenta que cada vez que vamos a grabar uno de los episodios siempre decimos, tenemos un invitado súper especial. Todos son especiales para nosotros, ¿no? Bueno, ¿todos son especiales? Sí, pero este con mayor medida. Bueno, Ismael, pues ¿a quién tenemos hoy y de qué nos va a hablar? Pues como os decía, hoy tenemos a un invitado muy especial al que seguro que todos conocéis. Él es Vicente Beltrán, el CEO de Realmark. Así que bienvenido, Vicente, a nuestro podcast. Bien hallado, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Nada, un placer, Tito. Oye, cuéntanos, antes de nada, que ya sabemos que muchos te conocemos en el sector, pero si queremos saber un poco más de ti, ¿quién es Tito Beltrán? Bueno, esta es una Ah, pregunta muy complicada siempre, ¿eh? es la más difícil de todas las que te voy a hacer. Bueno, pues yo me definiría como agente inmobiliario, fíjate, ¿no? Sigo llevando esa parte, ¿no? de agente y que siempre me ha gustado muchísimo y que creo que me ha aportado una experiencia sin igual para todo lo que luego he ido haciendo, ¿no? De formaciones, de instructor, de una cosa, de otra, la creación del grupo, luego de la empresa, de RK, en fin, pero creo que básicamente diría que yo soy agente inmobiliario, fíjate, además es que me gusta mucho ser agente inmobiliario, estoy como muy orgulloso, ¿no? Siempre lo he llevado muy, tú lo sabes, que me Yo lo sé, conoces, por eso. lo he llevado siempre como bandera. Vicente, a ver, Sí. en este episodio queremos centrarnos principalmente en la necesidad, ¿no? De diseñar procesos en las inmobiliarias, da igual que sean pequeñas, que sean grandes, pero cuando hablamos de este tema, realmente ¿a qué nos referimos? Bueno, la verdad es que la cuestión de los procesos, de los procedimientos, son con cosas parecidas, ¿no? Pero las llamamos de alguna manera igual, ¿no? Fíjate que la RAE define el proceso como un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno que puede ser natural o una operación artificial y define el procedimiento como un método de ejecutar algunas cosas. Y esto ya nos da muchas pistas, porque en realidad un proceso para nosotros, por ejemplo, yo creo que para la mayoría de personas que implementan procesos es un plan ordenado, es un plan lógico, que tiene una secuencia de tiempos determinados, que nos guía, que nos asegura que no nos olvidemos de nada, que nos asegura que vamos a hacer las cosas en una secuencia correcta para obtener un resultado determinado. Es decir, es un método realmente. O sea, aunque nos compliquemos mucho la vida y tal, en el fondo es un método de hacer cosas, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos en Cabo Cañaveral, en uno de los viajes que se hicieron a Estados Unidos, ¿no? Cómo nos mostraban cómo aquel famoso coronel que llevaba un checklist con un lápiz y un papel, y el primer cohete a la Luna se envió con un checklist con papel y lápiz y está guardado en una vitrina. Y es un checklist que en el fondo lo que determina es un proceso y es un método de hacer algo, ¿no? Entonces, realmente a veces nos complicamos mucho la vida pensando que los procedimientos son cosas muy sesudas, muy difíciles, pero en el fondo son métodos de hacer determinadas cosas en nuestras empresas. Y si me lo permitís, creo que es algo de lo que adolecemos muchísimo en el sector siempre, desde hace muchos años. Yo diría algo así, sí. Pues seguimos hablando de esto, porque, Tito, en este caso, quizá los procesos básicos y que casi todo el mundo conoce suelen ser el proceso de captación y el proceso de venta. Pero,
como tú dices, los inmobiliarios normalmente no tenemos unos procesos muy claros en nuestras agencias inmobiliarias. ¿Cuáles son los procesos básicos, según tu opinión, que deberíamos tener definidos en las agencias ahora mismo, a día de hoy? Pues sí, la verdad es que es algo que además en muchas formaciones y en muchos cursos también se habla y sale ese tema, ¿no? Y además te voy a decir por qué yo creo que es así, ¿eh? Yo tengo mi opinión basada lógicamente en mi experiencia y cada uno, pero fíjate que hay tres grandes momentos en la generación de valor de una agencia inmobiliaria. El primer gran momento es el momento en el que estamos haciendo negocios, que digo yo, es decir, estamos conociendo gente, estamos generando contactos, ¿no? Entonces, mi plan de generación de contactos, es decir, y vamos a cambiar si os parece bien, mi método de recomendación o mi método de prospección, básicamente voy a tener dos grandes cosas, ¿no? Prospección, recomendación y luego una cosa intermedia, que es esa máquina del marketing o ese método de marketing que ya hablaríamos, no voy a profundizar. Pero fíjate que ese sería ya el primero, mi plan de generación de contactos, mi método, qué hago, qué pasos doy para llegar a generar contactos vendedores que me den la casa, que les pueda captar la propiedad y pueda iniciar el resto del proceso, porque por lo tanto, el resto del proceso, ¿cuándo se inicia? Bueno, cuando yo hago la presentación de servicios, que podríamos tener dentro otro método y otro procedimiento para presentar servicios a un cliente, por supuesto. Pero vamos a ir directamente al que yo diría que es más importante, que es el proceso de alta de propiedades. ¿Por qué es tan importante? Porque el proceso de alta de propiedades es donde se inicia la parte del trabajo. Estábamos hace un rato haciendo negocios, generando contactos, pero ahora iniciamos el trabajo puro de agente inmobiliario. Reúno Antes de documentación. continuar, Vicente, Dime. déjame que Sí, te haga una pregunta, porque es que hablabas, por ejemplo... me No, emociono. simplemente para que quede un poco claro. Hablabas de dos tipos hablabas de la generación de contactos y las recomendaciones. ¿Esto sería un mismo proceso o serían dos procesos diferentes? Por un lado, generación Diferentes. de contactos y por otro lado, conseguir recomendados. Las dos cosas entran dentro de un plan de generación de contactos, pero es que para generar contactos tenemos básicamente tres grandes métodos, tres, y no hay más. Tenemos M1, que llamamos nosotros, el método 1, la máquina 1 de generar contactos, la prospección. La máquina 2, la máquina del marketing. Es decir, fíjate que la primera es yo persigo a los demás. El marketing, ¿qué es? Yo persigo un poco para atraer, es decir, lanzo cosas al mercado con la esperanza de que tú me llames luego. En los flyers, las vallas, la publicidad, el marketing, las redes sociales, es algo donde yo persigo. Y luego está la tercera, que es justo lo contrario, que es atraigo. Ni persigo, no, atraigo directamente la máquina de la recomendación, la máquina de los referidores, la máquina o el método, me da igual cómo le llamemos, ¿no? Yo cambio un poco los nombres, pero es la 1, la 2 y la 3. Entonces, eso está dentro de mi plan de generación de contacto y yo tengo que elegir, porque no voy a poder hacerlo todo. Tengo que elegir qué hago. Por ejemplo, ¿cómo atraigo yo leads compradores? Bueno, pues se usa mucho a nivel nacional la máquina 2, marketing. ¿Sí? Publico mi propiedad en un portal y ¿qué voy a generar? Contactos, compradores. ¿Puedo generar contactos compradores por recomendación? Sí. ¿Es habitual? No mucho. ¿Puedo generar contactos compradores por prospección? Sí, claro. Compro una plataforma de estas de tal, a lo mejor, bueno, es fácil, no. Sin embargo, los vendedores, veis que es otra liga. Las máquinas son siempre las mismas, pero fíjate, para reclutamiento son las mismas máquinas de generación de contactos. Totalmente. La prospección equivale a los infojobs, a los grandes portales inmobiliarios donde yo tengo que hacer mucha llamada, mucha revisión de currículos, mucha entrevista. ¿Te das cuenta? La máquina 2 es la máquina de la publicidad y del marketing para atraer candidatos y reclutas y agentes inmobiliarios a mi empresa. Y la 3 es el crecimiento orgánico. Es la de la recomendación. Es la que mis agentes me traen a otros agentes. Es decir, al final se repite una y otra vez las mismas máquinas y métodos que al final son procedimientos, cada uno de ellos, para generar contactos por las tres líneas. Y aquí, Vicente, no sé si tú estás de acuerdo, pero debería poner más foco en unas u otras dependiendo de mi urgencia, ¿no? A la hora de querer obtener esos contactos, ya sean, como tú decías, reclutamiento o ya sean contactos de propietarios. Porque entiendo que habrá unas que te den resultados más a corto plazo, aunque tengas que aplicar un mayor esfuerzo, ¿no? Claro, la máquina 1, el resultado suele ser más directo, es una máquina, vamos a decir, muy de recolector.
¿eh? La máquina 3 es más de agricultor, es el que siembra y luego cosecha. Sin embargo, la 1 es una máquina mucho más rápida. Por ejemplo, alguien que empieza en el sector y que todavía no tiene un círculo de influencia poderoso o que todavía no es conocido por ser agente inmobiliario, pues tiene o hace marketing o hace prospección porque le va a costar mucho. La máquina 3, la recomendación, tarda un poco más, pero cuidado. Y aquí hay una cosa que es terrible, no me gustaría que pasáramos por encima hablando sin tener una cosa muy... La máquina 3 de recomendación, que mucha gente dice, no, yo esa la tengo en marcha. Ya, pero es que la máquina 3 tiene dos grandes líneas, la recomendación pasiva y la recomendación activa. La pasiva es la general, es decir, a mí me llaman gente del pasado que en su día estuvieron contentos y de vez en cuando pues me aparece uno, tal, no sé qué, me entra por la puerta, me llama, me escribe, no sé qué. Y la activa es la que yo tengo un método de trabajo. Y fíjate, la recomendación activa a veces se llama igual o más que la máquina de prospección. Es muy curioso. El método de una M3 activa es muy poderoso, es muy potente, implica que tengas más de entre 300, 400 contactos de círculo de influencia propio, que es Estela, e implica un método constante, con un mensaje muy claro y un método de llamada, de grabación, de revisión, relanzamiento de ese contacto, como mucho 2 veces al año. Tú no puedes estar llamando a un recomendador, a un tal, porque te va a mandar a escaparrar. Te va a decir, oye, macho, que ya me has llamado 2 veces para preguntarme cómo estoy este año. O sea, me estás mosqueando ya. No sé si quieras algo más, ¿no? Bueno, ese sería, entonces, por lo tanto, teníamos en ese método que decíamos o ese plan en la parte de lead generation, para mí es la madre de todo el negocio nuestro, es lo que hace que tengamos propiedades. Nuestro negocio sin propiedades no se puede desarrollar. Luego, los compradores van a venir atraídos por esas propiedades, si te das cuenta, pero es algo muy tal. Luego tenemos el proceso de alta de propiedades, es decir, todo eso que inicia el trabajo, toda esa documentación que va a evitar los fuegos del futuro, las urgencias del mañana, lo que va a evitar que cuando tenga el comprador y me quiera pasar una oferta, me dé cuenta en ese momento de que me faltan cosas. No he hecho las diligencias en la propiedad técnicas o jurídicas necesarias para que esto salga bien. Me faltan cosas. Entonces, ese proceso de alta es muy importante, porque eso evita mucha urgencia en el futuro, da mucha paz a la inmobiliaria, da mucha paz al equipo el hacerlo muy bien, el alta de propiedades. Y por último, el tercero, que yo diría que es de los 3 más importantes, sería el proceso de firma en notaría. Porque fíjate, si te das cuenta, el de generación de contactos arranca el negocio. El proceso de alta de propiedades arranca el trabajo como agente. Y el proceso de firma en notaría nos permite cobrar, que es muy importante, porque si no, lo tenemos muy complicado. Entonces, claro, yo tengo que llegar con éxito a que esa propiedad finalmente, aunque yo no sea finalista y no cobre en la notaría, sino que cobre en las arras, esto da igual. Al final yo tengo que dejar todo preparado para que esta operación se transmita, o se realice o se perfeccione, ¿no? Como dicen los juristas. Eso es. Y además es el momento quizá más complicado porque cuando se encalla algo, te lo digo por experiencia propia, los compradores y los propietarios lo solemos pasar un poquito mal en ese Muy momento. mal. Pero Muy fíjate, mal. te digo una cosa, el 95% viene de un mal proceso de alta de propiedades. Si tú el proceso de alta lo has hecho muy escrupulosamente, lo normal es que tengas 9 de 10 probabilidades de éxito de llegar sin ningún problema a una firma en notaría. Es muy difícil. Entonces, si cuando vamos a firmar de repente empiezan a surgir cosas, ¿vale? Cosas. Oye, es que mira, no me di cuenta porque es que era de VPO, hombre, es que la herencia no está escrita, mira, es que la hipoteca no se alzó y es que el banco ya no existe. Entonces, ahora es otro banco y hay que mirar quién heredó el expediente de esta hipoteca. Todo eso, esto viene del proceso de alta. El proceso de alta no lo has hecho bien. Tú no has hecho las diligencias, entonces date cuenta, el proceso de alta es, vamos, de lo más importante que yo he diseñado en mi vida. De hecho, creo que en nuestro grupo de empresas, para todos los RKs a nivel nacional, creo que el proceso de alta es una de las cosas que prestamos más atención. Pues si te parece, seguimos hablando de básicos, Tito. ¿Qué debe tener un proceso para que sea útil, para que sea eficiente, para que sea rentable? ¿Cuáles son los componentes que debe tener? Bueno, pues mira, yo diría que lo primero, debe situarse en uno de los momentos críticos del proceso de generación de ingresos o de cadena de valor que digo yo, ¿no? Que son esos 10, 12 pasos, según los queramos abrir un poco, cerrar un poco más. Y tiene que atender a alguno de esos momentos críticos, ¿no? Momentos importantes. Por ejemplo, la presentación de servicios es un momento crítico. Entonces, yo puedo diseñar un proceso para hacer una presentación de servicios determinada. ¿Cómo recibo al cliente en la oficina? ¿Qué cosas digo? ¿Cómo preparo la reunión? ¿Qué orden voy a llevar de explicación? ¿Qué preguntas le voy a hacer? En fin, todo eso
al final es un método y no deja de ser el diseño de un proceso, ¿no? Entonces, bueno, debe situarse en un momento crítico, al igual que ponemos indicadores predictivos o históricos a lo largo de todo el proceso, de toda la cadena, también podemos colocar planes y procedimientos en cada uno de ellos. Un indicador histórico pues, se sitúa siempre al final del proceso, cuánto he vendido, cuánto he facturado, pero son cosas que ya han ocurrido. ¿Cuántas casas has hecho? ¿Cuántos no sé qué? Eso ya ha pasado. Ya no es predictivo, es histórico, es un resultado histórico. Sin embargo, si yo el indicador lo subo arriba y digo, ¿cómo vas de generación de contactos? ¿Cuántos puntos lleva? ¿Cuántas visitas está recibiendo tu propiedad? Eso es predictivo porque me dice qué va a suceder conmigo en el futuro. ¿Cómo de bien o de mal me va a ir a mí con esa propiedad? ¿La voy a vender pronto? Pues mira, es que no tengo ninguna visita. Pues hombre, más mal. Pues esa es la diferencia entre un indicador predictivo y un histórico. El histórico ya ha sucedido, el predictivo me permite reaccionar. Vale. Entonces, ¿qué más es importante en un proceso? Que tenga sentido y cumpla una función clara. ¿Vale? Por ejemplo, pues un control de calidad o asegurarnos una línea de tiempo determinada o coordinar a un equipo de personas, también puede ser la finalidad de un proceso. Y luego yo creo que tiene que ser minimalista, sencillo, breve. Cuantas menos personas implicadas, mejor, aunque eso no depende de nosotros siempre. Y saber poner lo que llamamos en los procedimientos los stoppers, los momentos de párate aquí. Porque aquí pasa algo, ¿no? O sea, oye, mira, y ocurrió esto, ocurrió aquello. No, para y vamos a ver hacia dónde te llevo, ¿no? Porque el proceso se puede ir abriendo, cerrando, pero hay que hacerlo muy sencillo, tipo checklist, cosas muy fáciles, que tengan sentido para ti, que sean minimalistas, que me ayuden a recordar, a saber por dónde tengo que ir, que no se me pasen. Yo creo que esas son las cosas claves de los procesos, ¿no? Claro, porque estamos hablando de un proceso que tenga 30 pasos, pues esto, y dentro de una inmobiliaria sabemos que no solo hay un proceso, como tú comentabas, sino que hay varios, esto se nos complica bastante. Pero si seguimos ahondando en esto, Tito, para aquellos que todavía no hayan diseñado un proceso, porque ya lo introducías tú al principio de la entrevista, ¿no? Que pocos inmobiliarios o pocas agencias tienen esos procesos. ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir cualquier inmobiliario para poder diseñar un proceso? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, yo te diría lo primero, observo los momentos críticos que van a generar riqueza, que van a generar movimiento en mi empresa, veo donde incluso tengo a veces atascos, fuegos, y ahí digo, bueno, voy a centrarme, esa es mi primera decisión, ¿no? Tengo que hacer algo aquí, ¿no? Esa es una decisión importantísima, es decir, ¿dónde pongo el foco? Pero luego, en esos pasos que decías tú, pues hay 5 cosas muy básicas. La primera, me toca hacer una pregunta. ¿Hay un orden de la secuencia de los sucesos? ¿O el orden es aleatorio cada vez? No, por lo general no es aleatorio, ¿eh? Ya te digo que no. Suele haber un orden lógico, que las cosas van a, por lo menos, a iniciarse de una manera determinada. 2, ¿qué personas implicadas participan en el proceso? Me siento un momento y digo, a ver, aquí está mi coordinadora, los agentes y yo, o la chica que tengo de gestoría o de legal, o que me supervisa, lo que sea, ¿no? 3, ¿existe supervisión de alguien sobre alguien en alguno de los pasos? Esto es muy importante. Pues para el proceso, el diseño va a cambiar en función de si eso es así o no. Porque puede ser un auto-checklist que yo diseño para que uno mismo vaya haciendo un recorrido, o un proceso, un checklist compartido, donde alguien me supervisa y me dice, ok, esto lo has hecho bien. Entonces, fíjate, existe supervisión o aprobación en alguno de los pasos. 4, árbol de decisiones, es decir, ¿se van a introducir árboles de decisiones en este proceso? ¿Voy a tener la posibilidad de decir sí, no, descartado o sáltate al paso 7? Eso es un árbol de decisión. Entonces, esto tienes que saberlo también. Porque entonces ya no hay un orden monolítico del procedimiento. Y por último, previsión de qué ocurre si algo falla o no sucede como estaba previsto. ¿A dónde vuelvo? ¿Dónde reinicio el proceso si eso sucede? Entonces, tengo ahí como 5 cosas muy... En fin, hay veces que esto parece un poco complejo, pero luego no lo es. Porque yo me siento, y fíjate, los pasos que te he dicho es, ordeno la secuencia, sé dónde voy a poner el foco, veo qué personas están implicadas, veo si alguien tiene que supervisar a alguien, veo si alguien va a tener que tomar decisiones, árbol de decisiones, si no descartado, y veo qué ocurre si en algún momento la cosa falla, dónde tengo que reiniciar el procedimiento. Estas son cosas muy básicas para que algo funcione, ¿vale? Podrían ser 5 cosas que tengo que prestar atención. Y luego, bueno, pues los
yo siempre lo he dicho, los checklists es una cosa maravillosa para diseñar un proceso. Eso es maravilloso. Pues muy sencillo y suele ser bastante efectivo para nosotros. No necesitamos lanzar cohetes a la NASA nosotros. ¿No? O sea, Vicente, para todos aquellos que están viendo o escuchando el podcast y todavía no tienen, bueno, pues esos procesos definidos, ¿cómo podrías animarles? O sea, ¿qué ventajas y qué beneficios concretos tiene aplicar o estructurar procesos dentro de tu agencia? pues yo creo que una de las cosas que muchos compañeros hablamos y cuentan y nos cuentan, y yo creo que vosotros también habéis sido testigos de eso seguro en algún momento, es esa continua sensación de falta de tiempo que tienen muchos profesionales, ¿no? Que lo solucionaríamos muchísimo, ganaríamos, no sabéis el tiempo que se gana teniendo las cosas procedimentadas y procesos. Es abismal la diferencia. El número de urgencias que se eliminan en el futuro. Es tremendo eso también, eso es una cosa bestia. Luego, cuando tú metodizas algo eh, y trasladas el método a tu equipo, a tus agentes, caramba, notas cómo vamos todos a un ritmo y todos nos entendemos muy bien porque estamos metodizando. Insisto, y no solamente procedimientos de alta, no, método de captación, método de presentación, método. Entonces, metodizar, en el fondo, nos da paz, nos da serenidad, nos devuelve tiempo, nos asegura que hacemos las cosas siempre de una determinada manera. Entonces, fíjate, cuando tú todo esto lo analizas, te das cuenta de que haciendo eso, tú creas marca. Claro. Tú creas empresa y creas marca con eso. No, la marca no es un anuncio. La marca no es estar continuamente poniendo el logo en todos sitios. La marca es tener un método. Y eso es marca. Y eso es vendible. Y eso genera ahorros de tiempo. Y eso genera riqueza. Y eso hace que los clientes te vean diferente. Porque además tú y tu gente lo hacéis todo de una manera muy determinada. Entonces te va a dar muchísima paz y mucha serenidad interior. De verdad, yo aconsejo muchísimo. Yo, si he crecido a lo largo de mi vida a nivel empresarial, creo que ha sido gracias a metodizar, a procedimentar y a hacer métodos. Y yo empecé con una inmobiliaria, éramos 2 personas. Y hoy en día estamos, pues tengo el honor de estar en una marca y de ser el CEO y tener 40 oficinas con franquiciados, con asociados, con todo tipo de gente. Y hemos dado un salto cualitativo y yo, cuando alguna vez me han preguntado, hace poco en una entrevista me preguntaron, oye, ¿cómo fue aquello? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa más rara, ¿no? Tú que eras agente de la propiedad inmobiliaria y tal, ya de repente estás en una compañía, mira, tengo hasta unos franquiciados en Andorra, ¿no? Es internacional ya, esto es internacional, claro. Pero date cuenta, ¿cómo es posible? Yo me di cuenta que había sido muchas cosas gracias a desarrollar métodos para diferentes áreas. Un método de presentación de servicios que insisto mucho en ello, porque mucha gente no se da cuenta de que hay un método muy evidente, con unas preguntas clave que tienen que ver mucho con programación neurolingüística y neuromarketing, que son claves en una presentación de servicio. Que cuando yo no hago, joder, es que estoy improvisando entonces, es que me paso la vida improvisando, ¿sabes lo agotador que es estar siempre improvisando en todo lo que hago? Y apagando fuegos y viendo a ver por dónde surge el fuego para ir corriendo a extinguirlo. Eso con método y procedimiento se reduce. No te voy a decir que desaparezca, siempre va a haber imponderables, pero claro, baja a niveles insospechados. Totalmente. De hecho, bueno, es una de esas barreras mentales, ¿no? Que a veces los profesionales nos cuesta un poquito, incluso a las organizaciones, ¿no? Crear estos procesos de manera ordenada, pero luego con el tiempo te das cuenta que es fundamental, ¿no? Que al final, como dices tú, siempre es un beneficio, te da claridad, obtienes más impacto y estoy muy de acuerdo contigo, al final esto es marca. Vicente, vamos a aprovechar que te tenemos en el podcast para hacerte, bueno, una pregunta un poquito más difícil, ¿vale? Oye, ¿cómo evolucionará el sector inmobiliario en los próximos años desde tu punto de vista? Además, son preguntas. Son preguntas que Bueno, hacemos a los grandes, Tito. Esto hay que mojarse. ¿cómo evolucionará nuestro sector en los próximos años? Bueno, yo creo que nosotros pensábamos que nuestro futuro era de una determinada forma, ¿no? Y ahora hemos descubierto que va a ser de otra, ¿no? O sea, un tema curioso y que suele ocurrir, ¿no? Yo tengo una charla muy divertida que se titula así, ¿no? ¿Cómo era nuestro futuro y cómo será a partir de ahora? Es decir, no va a ser como seguramente creíamos que iba a ser hace 20 años.
lógico. No se puede ver el futuro con los ojos del presente. Es muy difícil. No los tienes bien diseñados para verlo. Si veo cosas que están pasándonos, ¿no? Pues veo, por ejemplo, lo que está sucediendo en el mercado con el inventario de propiedades, ¿no? Y cómo ha descendido terriblemente las grandes capitales, ese déficit de vivienda del que hablan ya varios estudios en capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, tercera, Murcia. Baleares ya la conocíamos, sobre todo en épocas más estacionales. Veo cómo ha descendido muchísimo, ¿no? El inventario, ¿no? Fíjate que han habido unos descensos tremendos que va a cambiar la forma en la que tenemos de generar contactos, porque ahora la gente empieza a preguntarse cómo llegar antes a los propietarios, cómo llegar antes. Y claro, si tú solo haces prospección, siempre va a haber alguien que va a correr más que tú. Y la única manera de llegar antes a los clientes seguramente sea porque antes de vender su casa ya te tenían en mente. Un tema muy complejo, mucho más de lo que aparenta. El tema de la generación de contactos a mí me tiene muy subyugado, me tiene muy entretenido, ¿no? La mente, ¿no? Porque me pregunto cómo seguiremos generando contactos en el futuro, ¿no? Que es un poco la base de nuestro negocio. Fijaros que la mayoría de empresas desaparecen del panorama nacional antes el 70% leí que antes de 3 años desaparecían, no porque el producto era malo, no porque no eran buenos haciendo lo que hacían o porque estaba mal diseñado, sino porque no tenían capacidad de generar contactos para mantener el negocio a salvo, a flote. Entonces, fijaros que la gestión de contactos va a ser una pregunta, el cómo la metodicemos lo que hagamos, ¿no? Pero claro, luego la tecnología y la inteligencia artificial generativa que estamos viendo ahora mismo en el sector inmobiliario, yo creo que estamos impactadísimos, ¿no? A mí me está... a ver, lo voy a decir claramente, yo estoy alucinado de lo que estamos viviendo, ¿no? Si ahora mismo nosotros estamos haciendo home staging virtual con IA, pero es que estamos ya no solamente los textos y los anuncios sino el retoque fotográfico, vamos a unas velocidades ahora de espanto, hacemos renders de obra nueva, hacemos renders de pisos de segunda mano, proyectos de decoración, a nivel de imagen hablo solamente. O sea, están pasando una cantidad de cosas a una velocidad muy bestia, ¿vale? Ahora, por ejemplo, nosotros, todos los agentes graban enseñando propiedades, cuando es una propiedad de un luxury, por ejemplo, y lo traducimos a 3 idiomas. Y el tío sale hablando en alemán. Una persona que en su vida ha hablado en inglés ni en alemán, y sale hablando a cámara y enseñando la propiedad en otro idioma con su voz. Es muy impactante todo esto que está pasando, ¿no? Porque no pensábamos que lo íbamos a tener aquí y ahora, este año. Es que este año está sucediendo. No es algo que va a suceder, no. En 2023. Entonces, claro, ¿cómo evolucionará el sector en los próximos años? Ahí tenemos pistas, tenemos cosas, ¿no? Pero fijaros, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? La forma de enseñar propiedades, la forma de poder captar. Por ejemplo, nosotros hacemos ahora un curso para vender propiedades en cripto, ¿no? Criptomoneda. Que se venden en euros, pero es para aquellos inversores que tienen mucha cripto, que quieren desinvertir del mercado cripto, están cansados, están tal, y quieren meterse en el mundo offline, en el mundo real, ¿no? Entonces, hay muchísimo, fijaros, el inversor en cripto se parece muchísimo al inversor extranjero de hace 20 años. ¿Os acordáis de las inmobiliarias que decían, no, yo tengo alemanes, tengo chinos, tengo rusos que venían aquí? Y bueno, pues ahora, fijaros que lo que está empezando a surgir es inmobiliarias muy profesionalizadas que dicen, mire, yo es que coloco su propiedad en plataformas blockchain de universo blockchain y accedo a compradores de todo el mundo que en principio compran en criptomoneda, pero que haciendo una compliance, haciendo un proceso, usted va a cobrar en euros, sin ningún problema, exactamente igual que todo hijo de vecino, pero yo voy a organizarle todo este procedimiento y voy a llevar su casa donde se toman decisiones importantes y donde hay inversores de... Entonces, de repente el extranjero ya no es, no sé cómo deciros, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir yo, empieza a surgir este tipo de comprador que es muy parecido a lo que pasaba hace 20 años con el ruso, el chino, el sueco y el europeo, no sé qué. Entonces, fíjate, es como la tecnología va también variando y cambiando el espectro y haciendo mucho más real ese concepto de aldea global, ¿no? Que nos vendieron hace ya, pues como unos 40 y tantos años, ¿no? Pero que ahora ya es una realidad, ¿no? Yo me acuerdo en la facultad, el libro este de Eco, ¿no? De apocalípticos integrados y de la aldea global, que lo veíamos como algo de este tío está loco. Coño, esto es una realidad absoluta hoy en día. Estamos viviendo, ¿no? La globalización en toda su plenitud, ¿no? No sé si cómo evoluciona el sector.
Yo no sé decir, pero voy viendo, por ejemplo, que íbamos a un mercado de concentración de agentes, un modelo muy americano, broker agente, donde nosotros hemos querido emular un modelo poco emulable porque no tenemos las condiciones ni legislativas, ni sociales, ni nada de las que tiene Estados Unidos. Claro, entonces, este modelo de concentración al que nosotros nos dirigíamos, ¿qué quiere decir modelo de concentración? Pues inmobiliarias con 100 agentes, con 200 agentes, como pasa en Estados Unidos constantemente. Todos los que hemos estado viendo ahí muchos años lo hemos visto, Ismael, y lo hemos vivido. Pero vemos que aquí el modelo no acaba de cuajar. España es un país atomizado, tiene una población atomizadísima. En Estados Unidos, tú entre Los Ángeles y San Diego te encuentras lo que te encuentras. Aquí en la misma distancia tienes 256 municipios y en cada uno de ellos hay 3 inmobiliarias pequeñas de 2 y 3 personas. Y ahora me vas a contar que esto lo vamos a hacer, ahora lo vamos a concentrar. Pero si tenemos la población más atomizada de las más, junto con Italia y con Francia, es una barbaridad. Los municipios que tiene cada provincia. Es que, es que nuestro modelo es otro. Es que es así, es que no tenemos otra. Entonces nos hemos empeñado en imitar una historia que no sé hasta qué punto. Entonces, una gran ciudad, bueno, pues sí, más o menos, te puede funcionar tal, pero da para lo que da. Entonces creo que el mercado nos está dando un baño de realidad también a nivel de equipos y de reclutamiento fijaros qué complicado está siendo ahora reclutar, se queja todo el mundo. O sea, ya no sé qué es más, la gente dice, yo no sé qué es más difícil ahora, si encontrar propietarios o encontrar agentes. Agentes no hay. Lo primero porque en este país falta una formación tremenda, o sea, no tenemos una cantera universitaria, ni tenemos una cantera de FP, ni tenemos nada de todo esto. Entonces, oye, tenemos un problema aquí grave, o sea, nos vamos nutriendo unos de otros, ¿no? Este es Y, trabajo allí, bueno, ¿y cómo será? Pero y fíjate, no, perdona, dime. no, que te iba a decir y la inteligencia artificial lo va a poner aún más complicada a la hora de reclutar, ¿no? Porque vamos a convivir con híbridos, ¿no? Con ese nuevo tipo de agente inmobiliario oye, que emplea tiempo de valor en las tareas que realmente aportan valor y luego, por otro lado, sabe utilizar la inteligencia artificial para esas tareas más administrativas o que aportan menor valor al negocio. Absolutamente. Es que fijaros que, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos, Alman Whale, la gran consultora jurídica, ¿no? Está diciendo que ya hoy en día 8 de cada 10 grandes empresas de abogados utilizan la inteligencia artificial para que sus juristas se dediquen a otras cosas. Es decir, vamos a poder incluso en la redacción de contratos, en la interpretación de leyes, en un montón de cosas, nos va a ayudar terriblemente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y por no hacerlo muy largo que me sabe mal, las personas que tengan capacidad genuina de contactar con otras personas serán las más valoradas. No tendrá que ver solamente ni con tu currículum, ni con tus habilidades tan siquiera, fíjate, o tus conocimientos jurídicos o técnicos. No va a ir por ahí. Lo que va a ocurrir, bajo mi punto de vista, es que esta tecnificación, esta tecnología, este uso que estamos viendo ahora, lo que va a generar es una polarización, donde lo humano se vuelve más humano y más valorado por lo humano y todo lo demás que se pueda mecanizar y que se pueda informatizar o que se pueda tecnificar se va a hacer. Entonces, ¿qué nos queda en este lado tan humano? La capacidad de contactar genuinamente unos con otros. Yo quiero esa gente. Yo cuando voy a seleccionar a una persona para mi equipo, a mí ya empieza a darme igual determinadas cosas que hace 10 años no me daban igual. Digo, pero si esto lo miras en internet, si yo tengo una aplicación que te lo hace, o tengo una inteligencia artificial que lo está haciendo. Ya no me interesa, por lo tanto, toda esa parte. Ahora me interesa lo que se llamaba el currículum blando, que yo lo llamo ya de otra manera, porque hay otras cosas, pero bueno, lo que se llama eso, ¿no? Y eso cada vez tiene más peso, por lo tanto. En el sector, no, en todos los sectores. Porque todo lo demás se va a poder hacer, se va a poder cubrir. Y yo como empresa, y esto yo creo que no se nos debe olvidar a nadie que tenga, pues bueno, el deseo de desarrollar su empresa inmobiliaria, va a tener que tener recursos de formación para dar formación a toda su gente, porque de momento la formación no llega. Y lo poco que llega no es la que tú necesitas para tu gente. ¿Por qué? Porque es una formación ya decimonónica, basada en qué? Valoración, urbanismo, derecho, fiscalidad. Oiga, por Dios bendito, si yo lo que necesito es negociación, generación de contactos, contacto, programación neolingüística, yo necesito otra cosa ya en mi equipo. Ya llega tarde eso.
Pues Yo ya no Vicente, necesito. es que me lo has dejado en bandeja. Te quería preguntar que, bueno, que ya sabes que Fotocasa Pro Academy es un proyecto de formación y queríamos saber en qué se debería formar pues cualquier inmobiliario para mejorar en su desarrollo profesional. Así que ahí te lo dejo. Bueno, pues fíjate si te he soltado ahora ya cosas, ¿no? Por eso. Desde luego, un humano que sepa usar la tecnología siempre va a ser mucho más que solo la tecnología. Esto es evidente, porque va a tener esa parte que la IA por sí sola no tiene, pero que tú como humano sí. Entonces, en el uso de nueva tecnología, fundamental. El aprovechamiento de la tecnología de la comunicación, fundamental. Por ejemplo, para mí es básico que hoy en día una persona que está tratando con otras personas tenga bases de PNL, tenga conocimientos básicos interesantes de neuromarketing, por ejemplo, también a la hora de hacer una presentación y tal, o de entender por qué, ¿no? ¿Por qué decimos las cosas de una determinada manera o las decimos de otra? Fíjate que son todo cuestiones que tienen mucho que ver con el humanismo, con las relaciones personales, con todo ese tipo de cosas que yo le doy tanto peso, ¿no? Por ejemplo, la negociación. O sea, todo esto también te va a ayudar a la hora de tener que negociar, porque estamos negociando todo el día en el fondo, honorarios, pero hasta la hora en que quedamos, el sitio donde vamos a quedar, también se negocia eso, o sea, se negocia todo. En el fondo hay una negociación permanente, ¿no? En todo nuestro proceso como agentes, ¿no? Entonces, ese tipo de asignaturas que digo yo fundamentales, la organización y gestión del tiempo, Ismael, sabes que es una obsesión que tengo yo, porque yo mi tiempo lo valoro mucho y le doy mucho peso. Yo por las tardes procuro ya retirarme a mis aposentos, que digo yo. Es así, desde hacía mucho tiempo. No lo oculto, además, no me da vergüenza decirlo. No, yo, oiga, no me llame usted por la tarde. Es que igual te puedo atender o no. Es que estoy en otras cosas, es que tengo otras cosas, ¿no? Entonces, igual yo necesito para la tarde estudiar, necesito leer, necesito ver cómo está el panorama, me diseño un proceso tal, o observo no sé qué cosa. No quiere que no trabaje, pero estoy ya en otra, te vas en otra historia, ¿no? Dejas de venir a la oficina y te vas a, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gestión de tiempo, fundamental. La mayoría de gerentes adolecen y se quejan continuamente de no tengo tiempo, estoy agobiado. Todo eso es fundamental. Es que tantas cosas, política retributiva, reclutamiento. O sea, ¿cómo estoy yo retribuyendo a mi equipo? Con la retribución que yo les doy, ¿les estoy enviando el mensaje de realmente lo que busco? Os digo una cosa, es sorprendente cuando analizas, cuando das consultoría a empresas inmobiliarias y dices, pero tío, si lo estás pagando, pero tu discurso dice otra cosa. Estás pagando por otra cosa diferente a lo que tú buscas. ¿Cómo puede ser? O sea, los sistemas de comisiones a nuestros equipos son a veces absurdos completamente, totalmente. No tiene sentido, ¿eh? Entonces, por ejemplo, políticas retributivas, ¿no? ¿Cómo analizamos todo eso? O, por ejemplo, reclutamiento, ¿no? Claro, eh, mm, una de dos, o pago una empresa que me reclute, que me cuesta una fortuna y que la mayoría de empresas pequeñas y pymes no está a su alcance más que para seleccionar al director comercial, pero cuando tengo que seleccionar a la gente, ¿cómo lo hago? Entonces, caramba, pues darles una orientación, darles unas pautas, darles un proceso, darles un procedimiento de entrevista, unas características que deben buscar en los candidatos. Es interesantísimo para hacer crecer mi equipo. Entonces, fíjate si hay posibilidades de formación que para mí son y que no se encuentran fácilmente en el mercado, ¿eh? Que va, en el mercado encuentras lo de siempre. El tema es encontrar algo diferente, que haga que yo, como empresa y como profesional, marque la diferencia con mis clientes, con mi equipo, claro. Bueno, pues ahí nos has dejado unos deberes para formarnos y mejorar nuestro desarrollo. Así Madre que, mía. Vicente, agradecerte el tiempo que nos has dedicado en el podcast de Fotocasa Pro Academy. Hablaremos dentro de un tiempo a ver si el futuro que nos has comentado realmente se refleja y podremos debatir acerca de lo que ha pasado, si te parece bien. Y sobre Claro. todo, pues darte las gracias. Así que un honor tenerte en nuestro podcast. Bueno, yo tenía muchísimas ganas y además, sí, además tengo que reconocer que te lo he pedido varias veces. Digo, oye, Ismael, por amor de Dios, dame cancha un día que hablemos o algo que yo necesito sacarlo todo. Y Muchas aquí estás, gracias. ¿eh? Gracias a Comprometido te vosotros. da. Un abrazo muy Un fuerte, Un cuídate placer. mucho. abrazo, Vicente. Chao. Igualmente, un abrazo. Hasta Chao. luego. Adiós. Bueno, pues en este episodio tenemos con nosotros, que ya era hora, a María Matos y su Casos y Casas. Bienvenida, María. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Me echo de rogar, lo Te siento. has hecho de rogar en esta cuarta temporada, ¿eh? Perdonadme. Pero ya os prometo que para 2024 me tenéis todos los días que me necesitéis. Es que eres uno de los perfiles más demandados del sector inmobiliario, ¿eh? O sea, No, cada vez hombre, que yo, hablamos con alguien en un evento es, oye, y María y tal, siempre sale tu nombre.
Está muy Bueno, bien, Eric. porque intentamos estar justo en un momento de, yo creo que de tanta incertidumbre, ¿no? Un momento en el que han pasado tantas cosas en un mercado, bueno, tantas cosas, que llevamos 3 años que nos llevan pasando muchas cosas. Pero bueno, intentando dar información y disipando esa incertidumbre, yo creo. Entonces, claro, por eso tenemos que estar aquí, allí, allí. Pero bueno, contentísimos igualmente. Os cuento una anécdota. Hace unas semanas yo iba ahí un poco quemado, un poco cansado de algunas semanas que hemos tenido ahí muy duras de trabajo. Y entonces le dije a mi chica, oye, no quiero saber ya nada del trabajo, este fin de semana ahí como me desconecto totalmente. Y entonces pongo la tele y estás en la sexta noche. Y digo, no puede ser, tío, ¿en serio? Así que nada, enhorabuena. No Eric, tenemos no. horario, los periodistas no tenemos horario y vosotros que apuntaos, porque claro, empezar con un podcast también es dar información, o sea que... Bueno, por eso te tenemos a ti, para que nos cuentes también cosas de lo que está pasando ahora mismo en el mercado, así que cuéntanos qué nos traes hoy. Pues mira, hoy vamos a hablar, ¿qué os parece de previsiones? Estamos a punto de cerrar el año, así que vamos a hablar de cómo va a cerrar el sector, vamos a hablar también un poquito de balance. Ya sabemos que ha sido un año 2023, pues diría que de gran transformación, ¿no? Han confluido pues muchísimos cambios sociales con ese parón de la pandemia, cambios económicos con la nueva política monetaria por parte del Banco Central Europeo restrictiva, ¿no? Que ha subido hasta en 10 ocasiones los tipos de interés. Cambios legislativos también con la entrada en vigor de la primera ley de vivienda hace escasos 6 meses. Y bueno, pues tenemos entonces, yo diría que la mayor alteración del sector de la última década. Por lo tanto, 2023 ha sido un año inquietante, pero también resiliente frente a las adversidades, ¿no? Podríamos decir que el sector inmobiliario ya vemos cómo ese impacto está siendo sólido también en el mercado de la vivienda y evidentemente a raíz de, como decía, ¿no? Esas 10 subidas de tipos de interés conforman pues, el ciclo más agresivo de la historia del Banco Central Europeo, pero por ahora el temor a esa recesión ya no existe, se ha paralizado esa escalada y como vemos el tono del discurso de la institución monetaria indica que al menos hasta el segundo semestre de 2024 no se van a seguir subiendo los tipos y que vamos a iniciar un periodo de estabilización. No María, sabemos. ¿cómo ha afectado todo esto al final al mercado inmobiliario? Porque estamos a punto de cerrar, sé que has hecho algunas previsiones acerca del número de compraventas que va a haber en este año 2023. ¿Cómo ha afectado realmente? Pues mira, es muy fácil. Solo tenemos que sumar los 3 últimos meses de compraventas que nos quedan por saber, según los datos oficiales del INE. A menos que lleguemos a las 35.000 compraventas mensuales, este año se firmarán presumiblemente más de 500.000 de operaciones, 550.000 me atrevería a decir, y volverá a ser pues uno de los mejores años desde 2008, lo que va a significar todo un hito con el alto nivel al que se encuentran los tipos de interés. Evidentemente, vamos a seguir viendo que en la comparativa interanual de las compraventas hay caídas, pero vamos a decir que es un gran volumen de compraventas a pesar de esa y que ha demostrado esa resistencia a ese encarecimiento hipotecario, ¿no? Hay otro tema que yo creo que también es importante y es que los alquileres pues parece que no paran de subir. ¿Qué va a pasar con el alquiler? ¿Qué se estima que puede ocurrir? Bueno, en el alquiler la verdad es que atraviesa uno de sus momentos más complicados. Las dos partes fundamentales que lo conforman están cada vez más distanciadas y hay un gran desequilibrio entre oferta y demanda. Nunca habíamos tenido una oferta disponible tan reducida como la que tenemos ahora. Y el hecho de que el stock se encuentre bajo mínimos supone que eso sea pues un gran obstáculo para más del 50% de los inquilinos. Estamos en medio de un mercado pues muy compacto, con muy poca rotación, donde se alarga ese proceso de búsqueda, donde es muy difícil acceder. El precio en estos momentos, sabemos que acabamos de dejar prácticamente en 2022 y 2023 hemos alcanzado precios máximos.
ahora mismo probablemente volveremos a cerrar este año con incrementos incluso por encima del 5% interanual y no esperamos que el precio del alquiler se relaje. De hecho, es que este altísimo precio en el alquiler está causando dos tendencias. La primera es esa expulsión del mercado de los inquilinos con rentas más bajas, que en muchos casos desechan la idea de poder emanciparse, y la segunda es el aumento de 14 puntos porcentuales de la demanda de habitaciones de viviendas compartidas. Es ya casi la única solución habitacional debido a no poder hacer frente a un precio de la vivienda completa, ¿no? Entonces, bueno, alquiler, precios al alza, compraventas diríamos que muy buen volumen, y en cuanto al precio de la vivienda, pues evidentemente ya sabemos que la vivienda de obra nueva no es una sorpresa que en 2024 siga teniendo en cuenta esas subidas, porque el stock también está bajo mínimos y hay pues muchas dificultades por parte de los promotores y constructores para que se pueda construir. Hay falta de suelo, hay lentitud en la burocracia, hay subida de los costes de construcción de alrededor del 25%, etcétera, etcétera. Pero en la vivienda de segunda mano sí que es verdad que ya estamos viendo cómo presenta, diríamos, indicios de templanza. Está registrando, este último dato que tenemos del mes de noviembre, es un aumento interanual del 6,2% en noviembre, lo que significa el incremento más moderado del año. Por lo tanto, a pesar de ese inicio del ciclo del aumento de los tipos de interés que había causado que esa variación llegase a los máximos históricos, hasta ver subidas del 10%, como hemos tenido este junio de 2023, y calentarse pues, a niveles parecidos a la burbuja inmobiliaria, lo que va a suceder a partir de ahora es que el precio va a ir perdiendo pues, poquito a poco esa sobrevaloración que adquirió durante el primer semestre de 2023, y sin embargo esa moderación va a continuar a ritmo paulatino, aunque cerraremos todavía 2023 con incrementos cercanos, eso sí, al 5%. Ahora sí, a partir del primer trimestre de 2024 también estimamos subidas de precio, pero de forma mucho más comedida, debido a que esas tensiones inflacionistas pues, van a continuar, a que todavía los tipos de interés van a seguir en niveles restrictivos, y eso va a hacer que se relaje la demanda de compra. Pero hay que tener en cuenta que el mercado es muy heterogéneo y a partir de ese momento podríamos comenzar a ver fluctuaciones a la baja en algunas comunidades con menor demanda, en algunas tipologías, en algunos nichos, en algunas zonas concretas, sobre todo, pues, por ejemplo, mercados que ya han tocado techo y han superado los máximos de la burbuja inmobiliaria, como son Palma de Mallorca, Canarias, Málaga, Madrid, etcétera, etcétera. Podríamos empezar a ver cómo empiezan a caer. De todas formas, de todo lo que han subido, por un poquito que caigan, no iremos, me refiero a que hay que aprender a contextualizar esas caídas, porque si después de subidas del 10% caen un 5%, no serían subidas como tal, ¿no? Estaríamos todavía por encima de niveles del 2022. Lo que tendríamos es que fijarnos un precio, el precio antes de, por ejemplo, de la subida de los tipos de interés, y sin tener esa en cuenta, esa aceleración, ver si a partir de ahí comienzan a bajar. Así que, bueno, pues veremos lo que pasa. Todavía es pronto. De momento tenemos el 14 de diciembre la reunión del Banco Central Europeo. Parece que ya hay una estabilización. El Euribor ha cerrado en este noviembre con muy buenas cifras. Es la mayor bajada de los últimos meses, y eso nos hace también prever que el Euribor se está estabilizando, lo que también, pues por otro lado, atraerá pues más demanda de compradores. Bueno, pues como siempre, María, un placer que nos hayas hecho ver qué puede ocurrir a lo largo del año 2024, y sobre todo pues que te esperamos en el próximo podcast para que nos hables de otros temas relacionados con el mundo inmobiliario. Por supuesto, en casos y casas. Gracias a vosotros, chicos. Ya, muchas gracias. Un beso. Gracias. Adiós. Pues Juan Carlos, totalmente de acuerdo con la percepción de Vicente, ¿no? Qué necesario es el hecho de generar procesos y cuánta falta hace en el sector inmobiliario. Sí, al final creo que el tema de procesos es algo que no se le da toda la importancia que requiere,
Pero es fundamental, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Vicente. Al final es fundamental para optimizar tiempos, ser más productivo, ser mucho más potente. Incluso te ayuda a potenciar esa marca que comentaba él, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, ¿no? Nosotros hemos ido pasando por diferentes procesos cuando creamos contenido, cuando lanzamos proyectos, etcétera, y algunos flujos de trabajo o procesos que hemos creado a día de hoy son muy potentes. Si no tuviésemos esos procesos detrás, pues iniciativas como este podcast nunca hubiera podido crecer, nunca hubiéramos podido evolucionar la videopodcast. Estaba pensando exactamente en lo mismo, porque es verdad que, pues como dice Vicente, ¿no? Cuesta hacer un proceso, claro que cuesta. O sea, son muchos pasos, tenemos que analizar distintas cuestiones de ese proceso en sí. Pues no es lo mismo, por ejemplo, grabar este podcast que, evidentemente, hacer un curso de Academy. Pues lo mismo pasa en el sector inmobiliario, no es lo mismo la gestión de una captación, es decir, el momento que nosotros conseguimos ese contacto hasta que finalmente firma el encargo. O, por ejemplo, con un comprador, o incluso el momento inicial, ¿no? Que decía Tito. En este caso estamos hablando de la generación de contactos, ese punto inicial donde tenemos distintas opciones o distintas metodologías que nos permiten llegar a ese contacto. Bueno, pues cada una de esas metodologías tiene un proceso. Pero yo creo, apunto otra cosa que no sé si hemos hablado, no lo recuerdo bien, yo creo que no lo hemos comentado, que es la actualización de ese proceso, ¿no? Es decir, la importancia que tiene el hecho de periódicamente ir valorando si ese proceso realmente puede ser aún más eficiente o no. Porque sabemos que el proceso es eficaz, es decir, conseguimos el objetivo que pretendíamos cumplir. Ahora, ¿podemos reducir pasos? ¿Podemos hacer algo para que ese proceso pues, se pueda hacer, por ejemplo, en menor tiempo o que involucre a menos personas? Y aquí yo creo que también está la clave, ¿no? El hecho de que el proceso evolucione. Evidentemente, y de hecho, ese análisis de evolución de procesos debería ser el siguiente paso a una tarea recurrente, a su vez, o sea, debería ser parte del proceso, ¿no? Y estoy de acuerdo, porque los procesos evidentemente tienen, pues unos pasos, ¿vale? En cada proceso, pero evidentemente hay que evolucionarlos un poco en base a cómo cambia el entorno, a intentar simplificar, como muy bien decía Vicente. Y luego, esto es súper importante, Ismael, porque luego es algo que va a ser mucho más fácil de replicar. Es decir, nosotros también lo acabamos de vivir. Se ha incorporado alguien a nuestro equipo, salía una persona, lleva X años con nosotros y ha decidido irse a otros proyectos y hemos fichado a una persona, ¿no? Y sin procesos, sin tener esos procesos lanzados, interiorizados y establecidos por pasos, hubiera sido muy complicado tener a esta persona funcionando en tan poco tiempo como ha sido, ¿no? Entonces, en una agencia es lo mismo. Y además, como dice Ismael, captación, negociación, cierre, seguimiento, potenciación de marca, gestión de contenido, o sea, hay infinidad de cosas por hacer que, oye, si las procedimentas, evidentemente, pues lo haces todo más sencillo. Eso es. Al final, yo creo que lo que decía Tito es muy importante, el hecho de tener los puntos clave, podemos llamarlos puntos clave, momentos de la verdad, como vosotros queráis. Es decir, tener definido exactamente cuál es el paso a paso y sobre todo tener en cuenta qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Es decir, a veces hacemos ese proceso en función de lo que nosotros necesitamos como agentes inmobiliarios, pero lo que nos interesa sobre todo es saber cómo gracias a ese proceso podemos solventar los posibles problemas o las posibles inquietudes que pueda tener nuestro cliente, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo creo que cuando estamos hablando de captación, y también lo decía Tito, pues tenemos que saber exactamente qué preguntas tenemos que hacer. Hablar de la vivienda está muy bien, pero realmente, oye, ¿por qué tenemos que ayudar a ese cliente? Y a partir de ahí yo creo que es donde él hacía mención, ¿no? A ese tipo de preguntas donde tenía tanto que ver como a ver si me acuerdo, la programación neurolingüística o el neuromarketing, etcétera. Todo esto nos puede ayudar mucho a poder generar ese tipo de preguntas que nos ayude a conquistar, enamorar o como queramos llamar a ese cliente, ¿no? A ser alguien diferente, a poder generar, oye, pues una confianza totalmente distinta a lo que pueden hacer otros agentes inmobiliarios, que al final no dejamos de ser agente-cliente, y en esto se trata de tener un proyecto en común para ayudar a ese cliente a conseguir su objetivo.
Totalmente de acuerdo, Ismael. De todas maneras, Vicente, se nos ha escapado con la última pregunta. No me ha quedado muy claro cómo va a evolucionar el mercado. ¿No? Sí, o sea, hacia dónde va el mercado inmobiliario hacia el futuro. De hecho, te lo volvemos a lanzar por aquí por si quieres poner algún comentario o le invitamos a participar en cualquier otro tipo de acción para volverle a lanzar la pregunta. Y vosotros también podéis decirnos cómo pensáis que va a evolucionar el mercado inmobiliario. Lo podéis poner en comentarios del propio vídeo en YouTube. Podéis enviarnos a través de redes sociales vuestra opinión. ¿Y qué opináis? ¿Y cómo lleváis vosotros los procesos? ¿Cómo lanzáis procesos en vuestra agencia? ¿Qué procesos funcionan? ¿Cuáles no? Incluso, ¿qué procesos deberíamos enfocar de cara a futuro en las agencias inmobiliarias? Pues de todas maneras, pensando en esto, ¿no? En este tema de cómo vemos el futuro, creo que después de la pandemia pocos se arriesgan, ¿no? Sí. No, hemos tenido una pandemia, hemos tenido las guerras, hemos tenido un volcán. Y eso nos ha afectado. Hemos tenido la subida de los tipos de interés, una alta inflación, y esto afecta directamente. Entonces creo que la gente ya deja de arriesgarse mucho a tener previsiones. Bueno, al final siempre hay que tener previsiones, ¿no? Sí, no, nos ayuda a saber, pero que también tenemos que tener en cuenta que puede pasar algo que esas previsiones pues, no sean realistas. Evidentemente, pues ya hablaremos próximamente del análisis de datos y eso, el análisis nos puede ayudar a saber qué puede ocurrir, ¿no? A tener una predicción un poco más o menos clara de lo que puede pasar en el futuro. Pero también sabemos que pueden pasar cosas que afectan directamente a nuestro mercado y que eso pues no se puede tener en cuenta a día de hoy. Ismael, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya es hora, ¿no? Ya es hora. Perfecto. Básicamente, así que un fuerte abrazo, amigos. Cuidado mucho.